A comer. A mis hijas les gustan unas galletitas comerciales que se llaman cañoncitos, así que voy a hacer unas parecidas. Para eso tengo 600 gramos de harina, le voy a agregar una cucharadita de polvo de hornear, lo agrego ahora porque después voy a tener la mano con la masa y no voy a poder, así que la agrego en la harina y ya la tengo preparada. Voy a arrancar con 200 gramos de manteca a punto pomada, 300 gramos de azúcar, lo voy a ir integrando, agrego 3 huevos, ahora incorporo una pizca de sal, condimento misterioso, y ahora incorporamos 600 gramos de harina con la cucharadita de polvo de hornear. Ya lo voy a trabajar con la mano, se va uniendo. Agrego 100 gramos de fécula, bueno, ya tengo la masa, la voy a dejar descansar en la heladera mientras preparo el dulce. Voy a comenzar con el dulce, primero el de membrillo. Lo voy a trabajar con la mano y le voy a agregar el jugo de medio limón. Tengo aproximadamente medio kilo de dulce de membrillo y medio kilo de batata. Como se ve, todavía está muy pegajoso, voy a agregar un poco de agua. Necesitamos que esté fluido. Tenemos que ir buscando si hay grumos y los vamos apretando hasta que se disuelve. Bueno, fíjense, ya está más como una crema, así que ahora lo vamos a pasar a otro pote. Bueno, ya tengo el de membrillo, ahora voy a trabajar el de batata. El de batata le voy a agregar solamente agua. Ya está, a mí me gusta trabajarlo con la mano porque sentís si hay grumos y además le vas dando temperatura. De todas formas te conviene sacarlo de la heladera un rato antes de empezar a hacer las galletitas. Bueno, ahora voy a estirar la masa. Voy a cortar de un lado. Reservamos esta masa para seguir después. Lo que voy a hacer ahora es poner el dulce en una manga. Yo, como siempre, utilizo un sachet de leche para reciclar. Voy a cargar con el dulce de batata. Voy a hacer una línea de dulce. Ahora voy a enrollar. Una vez que di la vuelta, corto del otro lado. Vamos a cerrarlo bien. Voy a poner la parte de la unión hacia abajo. Y ahora voy a ir marcando. Bueno, ahora la llevamos a una fuente enmantecada. Bueno, ya está, esta se van al horno. Ahora voy a hacer algunas de membrillo. Fíjate que las corto con la maderita esta porque así las va apretando la sierra y a la vez la corta. Podés usar el mango de un cuchillo, por ejemplo. Bueno, ahora aprovechamos todo lo que fue quedando. Bueno, utilicé 200 gramos de cada dulce. Ahora lo voy a llevar al horno precalentado a 200 grados y lo voy a dejar entre 10 y 15 minutos. Con lo que sobró de dulce hice una tarta. La masa es la misma que la de la tarta de uvas, así que te dejo un link en la descripción del video.